Bienvenido a Audios Oscuros. Ponte los audífonos, baja cualquier luz que quede encendida y deja que el sonido haga el resto. Esta noche, solo con tu oído, descubrirás la cinta que no graba recuerdos, sino premoniciones. Nunca coleccioné antigüedades. Demasiados recuerdos ajenos. Demasiadas historias que no sé si quiero heredar. Aquella tarde, sin embargo, la lluvia me arrastró hacia un callejón repleto de letreros oxidados y techos que goteaban como relojes rotos. El neón apagado del local decía únicamente compra-venta. La palabra antigüedades se intuía debajo de varias capas de pintura desprendida. Dentro me recibió un olor agrio a papel viejo, barniz húmedo y electricidad quemada. El tipo de olor que recuerda a una casa donde alguien fumó durante años y nunca abrió la ventana. Pasé entre anaqueles torcidos, radios de válvulas que nunca volverán a encenderse, cámaras Polaroid sin película, relojes de péndulo detenidos en horas que quizá fueran malas noticias. En la penumbra, mi vista se enganchó a un objeto pequeño, gris ceniza, apoyado sobre un tapete gastado, una grabadora portátil de los años 80, con teclas rectangulares y la cubierta de plástico rayada. Encima, una sola cinta magnética sin etiqueta, como un sobre sin remitente. Cuando la levanté, el dueño emergió del fondo. Su rostro era anguloso. Sus ojos tenían un brillo febril, como si no hubiera dormido en días. Llevaba guantes de lana, aún dentro de la tienda. Lo primero que dijo no fue «hola», ni «en qué puedo ayudarlo». Fue una frase corta, susurrada, que me hizo sentir más frío que la lluvia. «Funciona, pero escúchela con cuidado». «¿Precio?», pregunté. «Lo que lleve encima», respondió él, apenas moviendo los labios. «Pero después, no vuelva». Vacilé. En el bolsillo solo tenía billetes pequeños y un par de monedas. Los dejé sobre el mostrador. El hombre no los contó. Guardó el dinero en la caja registradora sin mirar y metió la grabadora en una bolsa de papel que olía a humedad, como guardada años en un sótano. Antes de que pudiera agradecerle, ya había desaparecido tras una cortina raída que daba a un cuarto trasero. Salí de la tienda y el cielo rugió. La calle estaba casi vacía. La lluvia repicaba en los charcos como dedos impacientes. Ajusté la capucha, crucé la avenida y subí a mi coche. La bolsa esperaba en el asiento del copiloto como un invitado impaciente. Conducir de vuelta a casa se volvió un ejercicio de voluntad. Limpia parabrisas rechinando, semáforos interminables, la sospecha constante de que los faros de los coches que pasaban reflejaban algo o alguien sentado en el asiento trasero. En el tercer semáforo conté los segundos hasta el verde. 1, 2. Y el semáforo tardó 2 más de lo habitual. Una pequeña anomalía que me hirvió en la nuca. La grabadora seguía quieta, pero sentí que me observaba, como si el plástico viejo tuviera ojos en los arañazos. Llegué a mi edificio a las 19:41 exactas. El ascensor se detuvo en mi planta con un quejido. La luz del pasillo parpadeó cuando crucé la puerta. No encendí las luces del apartamento. La penumbra me pareció más segura que la realidad completamente iluminada. Dejé la grabadora sobre la mesa del comedor, me sequé el pelo y escuché solo el tic-tic de las gotas cayendo desde mi abrigo al suelo de madera. La curiosidad, sin embargo, es una puerta que no se cierra. Encendí una lámpara pequeña en la esquina y conecté mis viejos auriculares para aislar lo poco que quedaba de la tormenta. Me senté, respiré y presioné play. Un soplido de estática llenó primero mis oídos,
como si alguien exhalara dentro de la cinta. Después emergió una voz masculina, grave, con un timbre suave, pero cargado de certidumbre. No anunciaba nada, simplemente narraba. Viernes, 11:27. El comprador entra cojeando ligeramente con la pierna izquierda. Observa radios de válvulas. No le interesan. Gira la cabeza, ve la grabadora. Su mano tiembla apenas cuando la levanta. Sentí un latido en los tímpanos. Apoyé los dedos sobre la mesa. Cada palabra grabada coincidía con lo que yo había hecho horas antes. Mis pasos, mi leve cojera por un esguince antiguo, la radio que toqué antes de la grabadora, el temblor mínimo en los dedos. El vendedor habla sin levantar la mirada. Dice: funciona, pero escúchela con cuidado. El comprador no contesta. Deja 17,30 € en monedas. No quise escuchar más, pero la voz me inmovilizaba. Cada gesto, cada segundo, relatado con una precisión que rozaba la burla. Entonces llegó al presente. El hombre conduce de regreso. El tercer semáforo tarda 2 segundos de más en cambiar. Llega a su edificio a las 19:41 y sube en el ascensor. No enciende las luces de casa, coloca la grabadora en la mesa y ahora mismo aprieta con cuidado los auriculares contra sus oídos. Me separé bruscamente del respaldo. El aire se había congelado. Miré a mi alrededor esperando encontrar esa voz en la esquina más oscura. La cinta seguía. Ahora mismo respira más rápido. Mira a su alrededor y piensa si detener la cinta. Pero no lo hará, porque lo siguiente ocurrirá mañana. Hubo un crujido brusco, como si el cabezal de la grabadora chocara contra el plástico. La cinta se detuvo sola. Silencio absoluto. Saqué los auriculares como si me quemaran. Durante un segundo el mundo pareció extenderse, torcerse y luego recolocarse en su eje. Miré la grabadora, pequeña, gris, silenciosa, y de pronto supe que las luces encendidas ya no serían garantía de nada. Solo quedaba una pregunta quemándome la lengua. ¿Qué ocurrirá mañana? La respuesta, y algo me lo decía con un escalofrío eléctrico, ya estaba grabada. Solo tenía que presionar play otra vez. Dormí poco y mal. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el clic del botón play reiniciándose por sí solo. A las 6 de la mañana me levanté, desorientado, y encontré la grabadora donde la había dejado. Parecía inerte, pero su presencia pesaba en el ambiente, igual que un visitante que vigila desde el pasillo. Me preparé un café que no saboreé. Revisé el casete. La cinta seguía rebobinada hasta el comienzo. No había marcas nuevas, ningún ruido extraño. Aún así, llevé la grabadora conmigo como si fuera una parte incómoda de mi propio cuerpo. El cielo seguía encapotado cuando salí. Todavía chispeaba. Tenía que cruzar 2 avenidas para llegar a la parada del tranvía que me llevaría al centro. El relato de la noche anterior retumbaba en mi cabeza. El tercer semáforo tarda 2 segundos de más en cambiar. El coche pierde el control. Él se salva por centímetros. Al principio pensé que esas palabras eran puro teatro auditivo, pero al acercarme al cruce, el pálpito se volvió presión en el pecho. Miré el reloj, 7:46. El tráfico era escaso. Me situé en la esquina, esperé. Primer semáforo, verde. Segundo, rojo. Luego ámbar, verde. Todo normal. El tercero se puso rojo. Miré la señal peatonal parpadeando en verde. Apoyé un pie en la calzada.
El rojo cambió a verde 2 segundos tarde. Un coche gris apareció del carril contrario, patinó al frenar sobre el asfalto mojado, se deslizó hacia mí ladeado. El ruido del neumático levantó un gemido metálico que todavía escucho al recordarlo. Retrocedí un paso. Sentí el aire empapado barrerme la chaqueta. El espejo retrovisor rozó mi manga. El coche quedó atravesado en la intersección. El conductor me miró con ojos desorbitados, como si él también estuviera atrapado por algo invisible. Nadie resultó herido, pero la predicción se había cumplido con una precisión escalofriante. El choque no me sacudió tanto como el estremecimiento de sentirme dentro de un libreto. Miré la grabadora en mi bolsillo. Permaneció muda, como un cómplice satisfecho. Volví a casa antes de lo previsto. La idea de continuar mi rutina se sentía absurda. Cerré la puerta, bajé la persiana y coloqué la grabadora en el centro de la mesa. Me senté frente a ella. Respiré hondo y con un impulso que no supe contener, presioné play. Estática leve y la voz otra vez, más tranquila, casi cariñosa. 8:22. El oyente regresa. No puede ignorar lo ocurrido. Se sienta frente a mí. Siente el suelo como si temblara. No ve que la lámpara parpadea a su izquierda. Giré la cabeza. La lámpara de pie titiló un momento y volvió a la calma. Un sudor frío me recorrió la columna. Ahora mismo duda. Se pregunta si abandonar la ciudad, pero no se irá. A las 23:17, esta noche, encenderé la luz roja sin que me toquen y registraremos su respiración mientras describe el miedo. La cinta continuó pintando escenas íntimas de mi vida. La forma en que sostengo la taza, un recuerdo de infancia que ni siquiera yo había traído a la memoria, la fecha tatuada en el marco de una foto que guardo en silencio desde la muerte de mi madre. La voz lo sabía todo, lo iba desgranando con la crueldad de quien lee un diario ajeno en voz alta. Apagué la grabadora. El silencio pesó como plomo. Después desconecté el teléfono, cerré el pestillo y puse una manta sobre el espejo del salón. El miedo ya no era un susto, era una certeza descrita por adelantado. Quise romper el aparato. Lo levanté, sentí su peso mínimo, pero en mi cabeza resonó el crujido que grabaría el momento exacto en que la carcasa se partiera, la voz relatando mi fracaso antes de que ocurriera. Me detuve, temblando, y lo dejé en la mesa. Hasta la noche la casa permaneció en penumbra. No encendí la televisión. No quise oír otra voz que compitiera con el zumbido de la lluvia. Cada golpe de gota contra la ventana me recordaba el cronómetro que avanzaba hacia las 23:17. Cuando el reloj marcó las 23:16:30, me coloqué los auriculares. La grabadora seguía quieta. Ni un LED, ni un zumbido. 23:17 con un segundo. 2, 3. La luz roja se encendió. La cinta estaba grabando, no reproduciendo. Oí mi propia respiración amplificada. El latido en mis sienes sonaba como pasos en un pasillo demasiado largo. «No corras», susurró la voz, ahora desde dentro de los auriculares. «Escucha». Mis manos sudaban. Sentía la humedad filtrarse por la espuma de los auriculares. La voz describía mi propio miedo con timbre suave, casi protector. Ahora se apoya sobre la mesa. Cree que si se queda quieto nada ocurrirá, pero el tiempo igual lo citará a la puerta. El zumbido del viento cesó. La casa entera pareció contener el aliento. Entonces, del otro lado del pasillo, escuché un sonido seco. 3 golpes suaves, medidos, no fuertes,
más perturbadores por su calma absoluta. Toc, toc, toc. Me quedé paralizado. La voz pronunció las últimas palabras de la noche, cercanas al oído. Aún estás a tiempo. Silencio. La cinta se detuvo sola. La luz roja parpadeó 3 veces y se apagó. Pensé que ahí terminaría el terror, pero al retirar los auriculares, descubrí que los golpes aún resonaban, lentos, insistentes, al otro lado de la puerta. Fue entonces cuando comprendí que la historia no terminaba en la cinta. La cinta solo la narraba. El final tendría que decidirlo yo. No abrí la puerta. Me quedé clavado junto a la mesa mientras el eco de los 3 golpes se perdía en los muros como si hubiese entrado por las venas de la casa. El aire olía a polvo húmedo y estática. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que huyera, pero ¿a dónde? Cualquier lugar estaría ya descrito dentro de la cinta. Cualquier ruta estaba escrita antes de que yo pensara en tomarla. Volví a la grabadora. El carrete seguía inmóvil y, sin embargo, tuve la certeza de que grababa algo más que silencio. Me vi reflejado en el plástico opaco, los ojos febriles, la piel helada de sudor. Me escuché respirar como si lo hiciera desde otro cuarto. Entonces supe que mi voz también acabaría dentro, tarde o temprano. Apreté play temblando. La cinta se inició sin estática. Esta vez era mi propia voz, reproducida con un tono exánime que aún no había pronunciado. No abriré. Me quedaré muy quieto, pero la puerta seguirá ahí, esperando mi voz. Me estremecí. La grabadora iba un paso por delante. La voz continuó, lenta, recreando segundo a segundo lo que yo hacía. Apoyarme en la mesa, alzar la cabeza, observar la manilla de la puerta. En el pasillo, un hilo de luz se filtraba desde la rendija inferior. Algo se movía proyectando una sombra irregular. La grabación cambió de tono. Un susurro lejano y metálico. Si no abres, la historia no termina. Solo cambia de narrador. El golpe en la puerta regresó, esta vez más insistente, como si llamara a ritmo de corazón. Mi respiración se aceleró. Podía oírla desde los auriculares y eco en la sala, un desdoblamiento grotesco. Hice acopio de valor, tomé la grabadora y me encaminé al pasillo. El suelo crujía con mis pasos, despacio, contados, vigilados por una presencia que parecía sonreír al otro lado. Me detuve frente a la puerta. Coloqué la grabadora en el suelo, pegada a la madera. Era un último intento de romper el ciclo, sin enfrentarme a aquello que esperaba fuera. Encendí el rec manualmente. Mi voz salió temblorosa, desnuda. Si alguien escucha esto, no abras, no presiones play, no prestes tu voz. La manilla se movió 1 milímetro. Un suspiro, como aliento contra la otra cara de la madera, empañó la rendija inferior. Todo fue quietud contenida, hasta que comprendí la paradoja. Yo ya estaba dentro de la narración. Cada palabra que decía sería un guión para quien viniera luego. Sin pensarlo, di la vuelta, crucé el salón, tomé cinta adhesiva y até la grabadora a la puerta, micrófono pegado a la madera. Que oyera, que registrara, que murmurara al vacío lo que quisiera. Me alejé hacia el comedor, apagué la última lámpara y me senté en la oscuridad absoluta. El reloj marcó las 12 en punto. La cinta siguió girando. Al otro lado, los golpes cesaron. Un silencio vivo ocupó la casa
pero la luz roja permaneció encendida, grabando algo que ya no podía escuchar, algo que sucedía entre la madera y la noche. Entonces lo entendí. No hay final, solo voces que se suceden. Hoy yo fui oyente y casi narrador. Mañana alguien más encontrará la cinta, escuchará mis advertencias y supondrá que todavía tiene elección. La grabadora, paciente, aguardará un nuevo oído crédulo. Yo seguiré aquí, en la penumbra, recordando el instante en que bastaba con no presionar un botón. El carrete continúa girando. La historia sigue grabándose. Quizá ya te esté escuchando a ti. Si esta última grabación te heló la sangre, suscríbete y deja tu like para que las próximas voces encuentren un testigo, porque en Audios Oscuros el miedo no muere, solo cambia de narrador.